Bienvenidos a otro miércoles de capacitación donde pues ofrecemos contenido de valor para todos ustedes. Nuestro objetivo principal, recuerden que es que todos estemos capacitados y aprovechemos todas nuestras herramientas, principalmente de la marca Compaq, porque hay muchas mejoras, muchas automatizaciones hoy en día, muchas formas de prevenirnos para que el SAT no nos no nos caiga de sorpresa y estar antes, porque recuerden que el SAT pues revisa ahora sí hasta la mugre de las uñas, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, que todos nuestros clientes, todas nuestras empresas pues estemos prevenidas y preparadas antes que nos llegue el tema de una revisión, ¿verdad? El día de hoy tengo el gusto de compartir esta presentación con dos especialistas directamente de la marca, directamente de Compaq, que nos van a presentar un producto súper sencillo, pero a la vez súper amigable y principalmente súper preventivo. Para esto, pues me gustaría quiero presentarles a Héctor Mercado. ¿Sí? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Súper bien. Buenos días. Todo en orden de este lado. Muchas gracias por invitarnos acá a Robert y a mí a la sesión. Excelente. Sí, Héctor, pues ustedes lo conocerán, aparte de este atractivo, el joven que es gerente de la zona Pacífico del área de ventas, es licenciado en Mercadotecnia, ya tiene 16 años como consultor comercial en Compaq. Entonces esto nos da una solidez de que lo que nos van a presentar el día de hoy es información sumamente valiosa. Al igual nos acompañará Robert Íñiguez. Él es ingeniero en computación, 13 años también en Compaq, donde inició como en el área de soporte, como consultor, solucionando los problemas. Se pasó al área de comercial, también como consultor, para poder llevar a todos los usuarios finales a la automatización de sus empresas. Pues bienvenidos, Héctor, Robert, un gusto, y bienvenidos a todos los que se conectan. Cualquier duda, la misma mecánica que tenemos de todos los miércoles, nos escriben por el chat o pueden activar su micrófono y con gusto ahí les vamos a ir aclarando sobre la marcha. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Humber. Bien, pues como ya lo mencionó hace un momento Humberto, la idea del día de hoy es presentarles esta nueva aplicación para nosotros en Compaq. Recientemente la hemos liberado, ¿no? De hecho, todavía estamos en este periodo de liberación, de lanzamiento que llamamos nosotros. Y pues justo nos ayuda a prevenir, ya dijo Humberto de manera muy atinada, ¿no? hasta lo que revisa el SAT. Entonces queremos que ustedes puedan, a través de este aplicativo, conocer y tener certeza de que la información que tienen es prácticamente la que está viendo el SAT, ¿no? Entonces vamos a arrancar la sesión con una parte, vamos a decir, pues no le quiero llamar teórica, pero es más como de datos para confirmar. Estos datos son para confirmar que el SAT pues ha estado trabajando ya de manera muy exhaustiva en implementar tecnología, y eso cómo lo estamos experimentando. O sea, al final todo esto ya lo estamos viviendo, lo hemos vivido mayormente este año, pero ya desde años atrás lo hemos venido viviendo, y entonces es como poder conocer el detrás de cámaras, ¿no? De lo que hoy vivimos. Esa es la idea, esos son los datos que voy a presentar yo, y posteriormente Robert les va a hacer match de lo que yo vaya presentando de datos con el aplicativo ya de Analiza, ¿no? Ya para que lo conozcan, cómo son las pantallas y cómo podríamos llegar a crear algún informe que haga cruces de la información que tenemos, que esto nos dé un panorama muy similar a lo que tiene el SAT. Esa es la idea de hoy, ¿va? Entonces, bueno, vamos a tratar de ser ágiles y vamos a tratar de llevar la sesión para que dure alrededor de entre 50 minutos más o menos a una hora más tardar. Pues para no atorarnos, vamos dándole, como ya dijo Humbert, si hay preguntas, vamos viendo el chat, ¿sale? Entonces, bueno, empecemos con datos, y que son datos finalmente que son públicos, son del gobierno, ¿no? En el lado izquierdo voy a activar de una vez mi puntero para que sea más fácil acá señalar. Vean cómo tenemos del año 2018 al 2024, ¿no? Y en estos años... Perdón que te interrumpa un poquito. Sí, dime. Seguimos viendo la primer nada más diapositiva. ¿Se quedó? Aquí analiza. Ok, va, aguántame. Es que es como pensar que como que quiere entrar y
nada más por detrás te está observando. Nosotros confiados a que no nos ve. Es sigilosamente. Sigilosamente, sí. Ahí está. Listo, ya estamos Pero viendo no, las expectativas de recaudación del gobierno de México. Ah, sí, eso es el que debemos de ver. Entonces, bueno, ya les decía, gracias Humbert, les decía, están desde el año 2018 hasta el 2024 y vean cómo pasamos de los... Bueno, algo interesante aquí es que estas cifras son en millones de pesos, lo que significaría que aunque aquí diga millones, tenemos que multiplicarlo por millones, pues se exponencia el número. Entonces son 3 millones de millones o billones, como lo quieran ver. Entonces, vean cómo arrancamos en 2018 y cómo fue aumentando hacia el 19, 20 y hoy en el 2024 cómo se ha llegado a casi 5 millones de pesos de recaudación. Entonces, creo que estamos consistentes y además cada vez crece un poquito más la recaudación. Pero no solo eso, además, adicional, vean cómo si comparamos, acá estamos en años completos, pero de este lado solo estamos comparando las cifras de enero a marzo, o sea, un trimestre, y en un trimestre, si lo comparamos ese mismo trimestre, o sea, enero a marzo, del 19 contra el 20 y así hasta el 25, vean cómo ya hay un crecimiento del 19% solo del 25 contra el 24. ¿Sale? Entonces, esto significa que está rindiéndole bastante frutos al SAT, pues lo que está implementando. Y aquí, déjenme nada más cambiar el tipo de pantalla, porque si no voy a poder leer. Tenemos el plan maestro del SAT y tenemos 5 diferentes, voy a llamarle, pues, líneas de acción, ¿no?, que tiene el SAT para poder lograr la recaudación que está buscando. Y entonces, chéquense cómo la 1 tiene que ver con cruces de información entre el SAT y el IMSS. Creo que esto es algo ya conocido. Están cruzando información y a través de este cruce de información se generan, pues, o están buscando generar una recaudación adicional de 15,000 millones de pesos. Eso es lo que está buscando lograr el SAT solamente por lo que encuentra al escudriñar en el cruce de información entre el SAT y el IMSS. Hay otro tema que tiene que ver, otra línea, con la eficiencia recaudatoria. Y en este caso, estamos hablando de los programas que son el cumplimiento de obligaciones, la vigilancia profunda, además de la cobranza coactiva, que entre enero y agosto, solo del año pasado, en 8 meses, generaron ingresos adicionales a lo que se tenía previsto de 191,506 millones de pesos. Luego, se impusieron aranceles a las plataformas digitales. Creo que más de alguno de los que estamos aquí hoy hemos comprado en cualquiera de estas plataformas, ¿no?, ya sea Shein, Temu, AliExpress, Amazon. Pues bueno, esto buscaba trabajar un poco con el rollo de las prácticas, pues que aquí aparece como abusivo. Pues yo lo veo un poquito como no había una competencia pareja, ¿no? Porque pues productores del país y pagan impuestos y estaban llegando mucho producto muy barato que no estaba pagando al menos al mismo nivel. Luego en el punto número 4, el régimen simplificado de confianza o RECICO, a través de este régimen se está esperando recaudar 5,000 millones de pesos adicionales. Por último, con el fortalecimiento de las aduanas y comercio exterior, aquí se está buscando recaudar 20,000 millones de pesos adicionales, ¿no?, con todos los controles que están implementando. Además, pues cada vez se mueve, creo yo, más producto, más importaciones. Sabemos, digo, estamos acá nosotros en Guadalajara, creo que el día de hoy hay gente de todo el país. Entonces, bueno, en Manzanillo se está ampliando el puerto, están ampliando la capacidad del puerto, lo que va a provocar que haya todavía más importaciones y por ende, con estas pues, iniciativas del SAT o con este fortalecimiento, pues todavía más recaudación, ¿no? Pero por lo pronto, se busca recaudar 20,000 millones de pesos. Y entonces, bueno, todo esto, ya les decía, ha tenido que ver o se ha facilitado por la inversión que está haciendo el SAT en tecnología para robustecer el modelo de recaudación. Entonces, pues finalmente ellos fortalecen, o al fortalecer la infraestructura tecnológica, les permite automatizar procesos. Y si en esa automatización
procesos además. Se implementa inteligencia artificial, pues tienes un mix muy interesante que te permite llegar a esos niveles de recaudación. Entonces, bueno, decía yo hace rato, tenemos que aterrizarlo puntualmente a cómo es que lo estamos viviendo, porque al final está detrás de cámaras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo allá afuera? La clasificación de contribuyentes de riesgo que tenemos acá en el punto número 1. Entonces, el SAT hoy, a través de las tendencias, del volumen de facturación, del tipo de facturación, de la actividad, del cruce de toda esa información, del análisis de toda esa información, empieza a encontrar cuáles son aquellos contribuyentes de riesgo. Adicional, pues ciertas prácticas que hay en ciertos nichos, en cierto tipo de contribuyentes. A mí me gusta aquí siempre poner el ejemplo que al menos durante este año estuvo muy sonado en redes sociales, que es el de los doctores o servicios médicos en general, que finalmente pues se presta mucho para ciertas prácticas y que luego eso que cae en detrimento de los propios, de nosotros los que consumimos los servicios médicos, ¿no? Y entonces puede que les haya pasado a algunos de ustedes, que es a lo que se refería a esta tendencia que había en el inicio de año, que podrían botarte algún comprobante de un médico porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones fiscales, y entonces para nosotros era como, ¿y yo qué? O sea, finalmente, ¿yo qué culpa tengo de que les esté comportando así? Es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser los streamers o youtubers. Hoy creo que es súper sabido, lo supimos más por el lado pues, el lado malo, voy a decir, porque pues, hubo ahí hasta asesinatos, ¿no? De algunos youtubers, pues porque es un nicho también, es un tipo de contribuyente que se presta mucho para blanquear dinero. Entonces, bueno, ahí hay otro nicho donde hay riesgo para el SAT. Entonces, bueno, así, a través de todo este cruce de informaciones que pueden, o de análisis de informaciones que pueden detectar estos diferentes contribuyentes de riesgo. 2. Identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal. Tiene mucho que ver también con este último punto que mencioné de los youtubers. 3. El esquema de facturación electrónica más robusto, y pues este creo que es el que más claro tenemos, es el que más hemos venido experimentando. Viene desde 2011, hemos vivido diferentes versiones del CFDI, hemos vivido diferentes versiones del anexo 20 y ha cambiado mucho en todo este tiempo, ¿no? Se incrementaron además los complementos, se agregaron los complementos en el caso de los CFDIs, en el principio también por ejemplo las adendas, todo esto pues es lo que generó al día de hoy un esquema de facturación electrónica pues más robusto. Y en el 4 pueden detectar inconsistencias de comprobantes fiscales por internet. Y aquí quiero puntualizar mucho que ya no hablamos solo de un comprobante aislado. O sea, hoy creo que podemos emitir un comprobante y hay bastantes candados para que ese comprobante pues tengamos mayor probabilidad de emitirlo bien. Pero ¿qué pasa cuando ampliamos como el panorama de un solo comprobante y entonces ya vemos como un mapa más completo y podemos alcanzar a visualizar la relación que este comprobante tiene quizás con otros comprobantes? El ejemplo por excelencia aquí podría ser cuando emitimos un comprobante que le pusimos que era PUE, que había sido pagado en una sola exhibición, y que posteriormente se emite un REP y se relaciona con esa factura que era PUE, pues en esencia eso no debería existir, ¿no? Entonces ahí hay una inconsistencia en la relación de estos comprobantes y es súper importante. Esto puede pasar, es difícil de repente controlarlo en una organización, pues porque el contador no es el que está haciendo esos comprobantes, ¿no? Es muy probablemente el facturista o el de cobranza, y entonces ya poder controlar todo este rollo, cada quien ve su propia área, pero no ve la relación que hay entre las otras. Entonces ahí es donde sí podemos caer en esas inconsistencias. El SAT está preparado para detectarlas y lo señalamos acá porque a través de una aplicación como Compaqui Analiza tú puedes detectar igual esas inconsistencias, ¿no? Entonces más adelante estaremos hablando ya dentro de la aplicación de eso. En el punto 5, facilitar auditorías que sean precisas y dirigidas. Por supuesto, pues, que hoy ya el SAT prácticamente tiene acceso a toda la información. Robots para gestión de devoluciones y revisiones automáticas. Decía, este año creo que lo vimos más que nunca. Este año fue tendencia brutal en redes sociales el rechazo de las solicitudes de devoluciones del SAT, y pues tuvo que ver con estos robots que pues encontraban cualquier diferencia e inmediatamente lo mandaban a rechazo. Entonces ahí está muy claro
cómo es que el SAT ya estaba operando con esos robots y cómo al final tuvieron un efecto en la relación que tenemos con ellos. Lo están puliendo, lo están ejercitando, lo están entrenando. Al menos a muchos nos tocó que después, sin haber mandado que el formato FED se nos hiciera la devolución. Pero entonces, bueno, finalmente los robots ya están ahí trabajando. El buzón tributario creo que ya lo conocemos todos, pues ahí es el método por excelencia también del SAT o de comunicación con el SAT. Las declaraciones automáticas ya las veníamos conociendo, pues ya entrábamos cada año y estaba la información precargada, prácticamente ya estaba un prellenado ahí, entonces ya nomás era cuestión de que cada quien ajustara lo que dependiendo de su actividad, de su empresa, de todo el rollo que haya detrás, considerada necesaria. Y por último, la integración con otras dependencias que ya lo habían mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Como el IMSS o el Infonavit para cruzar los datos, porque al final nosotros estamos timbrando una nómina y hacemos unos pagos y aportaciones al IMSS y al mismo Infonavit, entonces eso debe de cuadrar y es muy importante que estemos pendientes de que efectivamente desde nuestra información cuando la estamos emitiendo cuadre, porque si no ellos sí lo van a detectar y eso es muy importante. Ellos sí han invertido en infraestructura tecnológica para poderlo detectar. Si nosotros no lo hacemos, pues nos vamos a dar cuenta más bien por una invitación, por una carta de invitación, que porque lo detectamos antes de enviarlo. Entonces la invitación hoy, que es mucho mejor, más bonita, más buena onda, la invitación es que y voltees y veas aplicaciones que te permitan tener una revisión de esto y te evites las invitaciones del SAT. Entonces, bueno, chéquense. Este dato a mí me resulta muy revelador, ¿no? Para noviembre del 2024, SAT reportó que había recuperado 201 pesos por cada peso que invirtió. O sea, le metió un pesito y le regresaron 201 pesos. Yo creo que ni invirtiendo en bitcoins en este año lograron. Es más, hay otra, ¿no? Pues hay Ethereum que logró un crecimiento brutal en los últimos 3 meses. Ni así obtienes un 200x, por así decirlo. No metes un peso y recibes 201 a cambio. Pero no se quedan ahí. Para el año 2030, la proyección del SAT es lograr 991 pesos por cada peso que invierte. Entonces, está ambicioso, pero así están invirtiendo en tecnología. Entonces necesitamos nosotros de alguna manera hacer algo similar, invertir en tecnología para que podamos prever y anticiparnos a mandar información que no cuadre, que esté mal y que luego nos traiga pues una carta de invitación o algún problema con el SAT, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, todo este ambiente genera un escenario en donde hay retos y desafíos, por supuesto empresariales, ¿no? Porque, pues primero que nada, hay muy frecuentes cambios en la legislación. Eso es algo indudable todo el tiempo, cada año. Este año lo vivimos con DIOT y va a seguir pasando, no va a parar. En el caso de la interpretación de la ley, es súper común, ¿no? Basta con que, pues, no sé, por ejemplo, Humber, que recientemente terminó o que estaba estudiando contabilidad, pues seguramente se ha enfrascado en alguna discusión respecto de cómo interpreta alguien una ley. Puede interpretar diferente y entonces hay diversas interpretaciones. Si te vas y ves a algún fiscalista en alguna conferencia, tiene una interpretación, y otro fiscalista que a lo mejor también tiene un buen de años de experiencia como el primero, tiene otra interpretación. Y entonces al final el contribuyente, ustedes como contadores, tienen que tomar su propia decisión basada en su propio criterio, pues de alguna manera espejeando las interpretaciones de los demás, pero eso es complejo. Entonces finalmente así es como está la realidad y así es como hay que trabajar. Esto se deriva pues de una complejidad del sistema fiscal, ¿no? Pues, esta complejidad es la que provoca tantas interpretaciones y tanta complejidad. Entonces, bueno, aunque suene redundante, si eso no fuera poco, pues también los plazos son súper estrictos, ¿no? Y otra vez vuelvo a poner el ejemplo de la DIOT. La DIOT fue así súper rápido, se lo anunciaron y ya en un muy corto tiempo ya tenía que estar todo listo, tenía que estar listo las aplicaciones para poder procesar la información y ustedes para entender y mandar. Entonces, pues así
así estamos y así es como funciona. La carga administrativa, por supuesto, ante este tipo de escenarios aumenta, por ende es necesario que sí nos hagamos de herramientas para poder bajarle a esa carga, ¿no? Sí es súper importante que volteen a ver la manera de automatizar, que nos desprendamos un poquito de a lo mejor el gusto por estarle talachando en los Exceles, aquellos que les gustan los números y estar ahí hurgando en la información cuando la arman, porque hurgar en la información es bueno, pero creo que sí debemos de darle velocidad a cómo producimos la información. Entonces, pues entre más automaticemos, menos carga administrativa y burocracia tendremos. Bueno, carga administrativa en la empresa, la burocracia, pues así dependemos del SAT y ahí, pues creo que es más fácil enfocarnos a lo que lo que está en nuestro control para ser más prácticos, ¿no? Y la fiscalización, pues sí, con todo lo que ya mencioné, se vuelve cada vez más estricta. Y por último, algo con lo que tienen ustedes que trabajar siempre es que en México no tenemos una cultura fiscal. Esa es la verdad. No nos preparan tanto. O sea, yo, por ejemplo, soy mercadólogo y tuve varias clases de contabilidad, pero pues evidentemente eso no me permitió tener un conocimiento amplio de cómo debo de llevar las cosas. He ido aprendiendo con el tiempo, me falta mucho por aprender como contribuyente. Pero lo más común, y creo yo, estar por encima del promedio, pero lo más común es que no haya cultura fiscal. Entonces eso, por supuesto que también genera una mayor complejidad para ustedes en la chamba del día a día. Con todo lo anterior, es muy importante que prestemos mucha atención a estos siguientes puntos que les voy a comentar. Número 1, en lo que tiene que ver con los comprobantes emitidos y recibidos, el estado del comprobante, ¿no? Si está vigente, si está cancelado. Creo que, o sea, me aventuraría a decir que a todos los que están aquí alguna vez le han cancelado un comprobante y no les avisaron. A pesar de que hoy tenemos reglas y que los 24 horas y todo ese rollo, aún así, seguramente a veces han tenido la sorpresa de un comprobante que no tenían contemplado y que está cancelado. Entonces, bueno, es muy importante que estemos vigilando eso. Es muy importante también que evitemos tener están transaccionando con empresas que son EFOS. Digo, por si alguien, ya en estas alturas ya todos conocemos el término, pero no está de más pues puntualizarlo para que no haya duda alguna. Las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? A eso nos referimos. Y cuando evidentemente tú empiezas a tener transacciones con empresas que están consideradas como EFOS o que están presuntamente consideradas como EFOS, pues eso va a traerte el foco del SAT hacia ti. Y no necesariamente tienes tú que ser una empresa que factura operaciones simuladas para tener problemas. Entonces, probablemente tú traigas por ahí algún descuadre, cosas que el SAT podría hurgar, y para qué los hacemos que volteen para acá, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de con quién estamos transaccionando. Por supuesto, cumplir las reglas del anexo 20, pero no solo las del anexo 20, ¿no? Y emitir de manera correcta, considerando escenarios como los que hablé de la interrelación de los comprobantes. También tenemos que cumplir, por supuesto, por la ley del ISR, del IVA, y el código y todo lo que dice el código fiscal. Entonces, pues, entre más avanzo, más complejo se vuelve. En ese sentido, cuando ya hablamos de los comprobantes que emitimos y que deben de cumplir con lo que dicen las diferentes leyes, pues además debe de coincidir lo que estamos emitiendo con lo que estamos informando en la contabilidad electrónica. Y por último, pues todo esto, yo agregaría ahí lo de las otras dependencias, ¿no? Como el IMSS, como el Infonavit. Todo debe de estar cuadradito para que mi información coincida con lo que le declaré al SAT. Entonces, pues evidentemente ya ahí, cuando hacemos esta sesión en vivo y hablo de todo esto, las caritas cada vez se van así apachurrando más, ¿no? De los contadores. Pero bueno, así es la realidad, así nos tocó jugar, así son las reglas del juego. Lo mejor que podemos hacer es hacernos herramientas para poder tratar de controlar lo mayor posible esto que está en pantalla. Y algo importante que sí debemos de aceptar, creo yo, es que en gran parte la digitalización de lo que hemos hablado fue impulsada por el SAT. El país, previo a la factura electrónica, sí tenía un rezago digital y se ha reducido esa brecha gracias a todo lo que tuvimos que implementar
a partir de la factura electrónica, la nómina electrónica y posteriormente de la contabilidad electrónica. Entonces, bueno, dentro de los males, pues hubo esta digitalización que sí ha permitido que avance la tecnología para ayudarnos. Por ejemplo, en Compact y Contabilidad tenemos el contabilizador. El contabilizador es una realidad que surgió a partir del procesamiento de los XML, ¿no? Hoy nosotros hemos dado un vuelco en la visión de cómo contabilizamos, porque tenemos la propuesta de trabajar todo a través del flujo de efectivo, ¿no? Si tú tienes contabilidad y tienes bancos, como aquí bancos, tú puedes llevarte todo el proceso a través del flujo efectivo y tienes una contabilización mucho más controladita, mucho más completa y más factible de que cuadre con todo lo que ya mencioné hace rato, que te cuadren todas las diferentes dependencias, lo que estás informando, lo que pagas, lo que timbras y lo que mandas, tanto en la contabilidad electrónica como en las declaraciones. A través de este flujo es mucho más factible. Hablaba del contabilizador como otro ejemplo. El contabilizador ayuda muchísimo, pero está basado en el XML, como ya decía, y esto fue por la digitalización. Entonces, hoy la propuesta de nosotros es: vamos migrando todo a través del flujo de efectivo, porque ahí se va a contabilizar de una mejor manera y vamos a ganar control. Pero bueno, eso ya no lo mando como comercial, hoy estamos hablando de Analyza, ¿no? Regresando acá, por supuesto, si optamos por implementar tecnología, lo que vamos a provocar es que la automatización nos traiga más control, nos traiga cumplimiento fiscal y nos traiga una toma de decisiones más informada. Entonces, es importante que eso lo contemplemos y que definitivamente sí o sí estemos atentos de los avances tecnológicos para poder implementarlos. Y ahora sí, ya, esto fue el contexto. Vámonos directo a, pues ya la aplicación, a Compact y Analyza, y como un resumen, una definición. Compact y Analyza es la aplicación o software que nos permite confrontar los datos que tenemos de diferentes grupos de información. ¿Cuáles? Por ejemplo, si hablamos de los FDIs, ¿qué grupos? Los ingresos, los egresos, los pagos, la nómina, la contabilidad electrónica. Todo esto lo podemos comparar a través de diferentes indicadores que vamos a definir. Y entonces, tú ya podrías crear lo voy a llamar así, ¿no?, el símil a una hoja, a una cédula de trabajo que hoy tienes en Excel, pero directo en un aplicativo que tú podrás estar actualizando cada que quieras sin tener que talachar. Lo haces una vez y a partir de ahí simplemente lo ejecutas. Bien, Héctor, esa es la definición. Perdón, Héctor, adelante. No digo nada más comentarte así como un paréntesis que ya cancelé la cita con mi psicólogo, ya sé el origen de mis males, de mis problemas, de mis deseos como contador. Los acabo de descubrir completamente. Y sí, efectivamente, ¿no? Como bien dices, a los contadores nos dicen que somos cuadrados, ¿no? No es que seamos cuadrados, somos realistas, diría yo, pero la realidad es ambigua. Entonces, ni entre las mismas leyes se ponen de acuerdo, coinciden, para aplicar unos procesos, pues qué van a esperar, ¿verdad? Interpretaciones. Y qué bueno que nos hablas de todo esto, porque es la realidad que vivimos en México y no volteamos a ver. Y al rato, cuando llegan las empresas, llega una invitación ante el SAT, vienen las preocupaciones, y me ha tocado ver clientes que temas de salud, que ya es algo muy, muy avanzado por situaciones que se pudieron prever. Y precisamente por eso me encanta a mí compartir con todos nuestros clientes estos temas, porque más que decirles, mira, hay un software que hace esto, es decirte la tranquilidad que vas a tener cuando nada más diario revises, como dices tú, ya va a estar armado tus KPIs, tus indicadores, lo actualizas con un clic y ya vamos bien, no tenemos problemas, seguimos avanzando, ¿no? Y no esperarte a lo contrario, a que ya tenemos problemas y hay que corregir. ¿Sí? Tal cual, así mero. Es entonces, correcto. Pues ahí lo señala o lo enfatiza Humberto, ¿no? O sea, todos los problemas que tiene los acabamos de platicar. Suena denso, la verdad, sí, suena denso, pero lo bueno es que
como les decía, si enfocamos un poquito en implementar tecnología, nos vamos a encontrar con que podemos empezar a bajarle a tanto, yo lo pondría así, ¿no? Creo que muchas veces, y lo podemos aplicar en cualquier aspecto de la vida, cuando no nos detenemos a realmente entender el problema, pareciera que no tiene solución, pero cuando tomamos un espacio de tiempo y dedicamos justo, ¿no?, esfuerzo, energía en entender el problema, empieza a aclararse el panorama y no se ve tan denso como lo planteé hace un momento. Ya empieza a ver la luz, ya empieza, este cable va de aquí para acá, por decirlo de alguna manera, y entonces te das cuenta que no es tan complicado. Digo, como ejemplo bastaría que pensemos en el momento en que empezó en 2011 la facturación electrónica. En aquel momento, cuando yo recuerdo, abríamos, seguramente te pasó a ti, Humberto, abrías un XML y la gente hasta se asustaba, era como... Pensaba que era un virus. Sí, pues ¿eso qué tiene que ver versus una factura, no? Toda la vida yo veía una factura así muy, muy claramente, muy simple de entender. Pero simplemente pues, estamos en un saltito. Hoy ya no es así, ¿sí? Y sí, claro, es importante porque muchos veían válido más el PDF que el XML. Entonces es una de las cosas, una cultura que tuvimos que cambiar poco a poco, donde decían el PDF meramente es una representación impresa, pero ya no es el que es válido ante el SAT, ¿no?, ante la autoridad. Entonces, a partir de ahí, incluso hace como 15 días invitaron en Coparmex a dar una capacitación de el tema del CFDI 4.0. Ese es que en 2022 iniciamos con el CFDI 4.0 y había muchas dudas que, oye, ¿y qué uso le pongo a la factura, no? Oye, y si es QE, la puedo hacer QE aunque me la paguen el siguiente mes, ¿sí? O sea, dudas de ese tipo que dices tú, estamos bueno, fue julio de 2025 y aún todavía necesitamos volver a retomar exactamente, cuidar esos detalles. Y créeme que ese curso yo pensé que no iba a estar tan interesante, pero hubo mucha audiencia y muchas dudas. Y aquí es donde vamos a revisar la otra parte, ¿no? La parte final de todos esos errores que traemos que no hicimos bien. Aquí con Analiza vamos a darnos cuenta ahora sí de la realidad. Entonces todavía no se me pongan tristes con lo que dijo Héctor. Mejor cuando veamos ahora sí que tenemos un buen de cosas, ahí sí hay que ponernos tristes, ¿verdad? 5 minutos, lloramos y a darle vuelta. Una lloradita y a seguirle. Exacto, como debe ser. No te interrumpo, Héctor, adelante. Mira, dice Luis, ya no. No, pero tranquilo. Uno se hizo contador en 2025, imagínate, después de ingeniero, tantos años. Eso, hay que revisar más bien. No sé qué. ¿Estás bien, Humberto? ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones? No te crean, tenemos muchos amigos contadores aquí y la verdad es una gran profesión. Así, exactamente. Entonces, bueno, tiene razón, tal cual, Luis, ¿no? Que no cancele la cita con el psicólogo, dice Humberto. Sigue, siempre hay que mejorar. Entonces, bueno, es que el planteamiento está así, simplemente para hacer conciencia. Está claro que ustedes ya tienen idea de todo esto, es solamente ponerlo en perspectiva. Y ahorita viene Robert, que yo creo que ya le damos la palabra a él, Humbert, para que nos platique cómo funciona entonces Analiza. Digo, aquí ya nada más me hace falta decirles, para resumirlo completamente en 4 pasos para utilizar Analiza, Compaquí Analiza. Número 1, carga tus comprobantes al aplicativo. 2, procesalos. Y ya en el paso 3, empieza a hacer tus indicadores. ¿Qué es lo que quieres revisar? El último paso es simplemente consultar, ¿no? Así es como funciona a muy grosso modo. Pero ahorita Robert ya nos va a dar la puntualización de esto.